Buenas tardes a estimados estudiantes, docentes, públicos en general. Bienvenidos a todos, de manera muy especial las ponentes que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy, continuando con la Semana de Educación, tendremos la mesa de diálogo Educación Sexual en la Formación Docente, experiencia de la UAR. Mi nombre es Romina Guevara Barrientos, soy egresada de la carrera de Educación Secundaria de Lengua y Literatura de la universidad y agradezco mucho la invitación de ser su moderadora el día de hoy. Bueno, la educación sexual es un tema presente en los seres humanos desde el nacimiento. Creemos firmemente que el otorgar una educación sexual desde edades tempranas es brindar las herramientas necesarias a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para tomar buenas decisiones para una vida saludable. Hablar de educación sexual es tocar los temas de derechos humanos, sexuales y reproductivos, la sexualidad humana, la igualdad de género, las relaciones sexuales, la salud reproductiva y la diversidad sexual, con el fin de promover valores de tolerancia, respeto mutuo y no violencia en las relaciones, y con el propósito de construir una sociedad más justa, equitativa y de igualdad de oportunidades, que es lo que nos hace falta, y estamos seguros que desde la educación podemos lograrlo. Desde este enfoque se ha tratado de abordar el curso de educación sexual, curso que por primera vez se ha abierto en nuestra carrera, y creemos necesario que sea un curso perenne en la formación de nuestros docentes. En el curso de educación sexual se ha tratado de brindar diversas herramientas y estrategias a nuestros docentes de información, con el fin de poder implementar la ESI dentro de las escuelas, trabajándolo de forma transversal y tomando en cuenta el desarrollo evolutivo y cognitivo del grupo de estudiantes que se tenga a cargo. Es por ello que la ponencia central de nuestro evento estará a cargo de nuestra docente Luz Echeverry Junca. Ella es especialista en odontología pediátrica de la Pontificada Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Es magíster de Educación con mención en Gestión de Instituciones Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Tiene experiencia más de 15 años en docencia universitaria en cursos de salud y educación. Es asesora de investigación científica para la Escuela de Posgrado de la UAR y actualmente tenemos el agrado de tenerla como docente de los cursos de salud, bienestar y nutrición infantil y de educación sexual de la carrera de la educación de la UAR. Luego de esta ponencia, tendremos las experiencias de Esmeralda Aguilar y Elías Macías Paz, estudiantes de nuestra carrera y del curso de educación sexual. Seguidamente contaremos con los comentarios de la señora Yolanda Rojo Chávez y de la señora Elizabeth Morat Guamaní. Y por último, tendremos una ronda de preguntas de público asistente. A continuación, le doy pase a la señorita Luz Echeverry para su ponencia. Tienes un aproximado de 25 minutos. Adelante, Luz. Luz. Estimada Luz, puedes comenzar con la ponencia. Tienes aproximadamente 25 minutos. Perfecto. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la carrera de educación por esta invitación para contar un poco mi experiencia y sobre todo la importancia de lo que es la educación sexual y la educación sexual integral en la formación de los futuros docentes del país y que ellos sean multiplicadores de este conocimiento y de sus experiencias a sus futuros estudiantes, ¿no? Tanto de educación básica, primaria, inicial, primaria, secundaria. Entonces, voy a compartirles entonces el PPT que he preparado. Perfecto. Muy bien. ¿Puede verse perfectamente? ¿Sí? Sí, Luz, perfecto. Perfecto. Entonces, dentro de todo lo que es esta semana de la educación, bueno, me pidieron hacer este tema bien interesante, por cierto. Para mí ha sido todo un reto poder lograr hacer este curso, pero me pareció
un reto personal muy interesante y que gracias a Dios he contado con la ayuda de muchas personas que me han colaborado con su experiencia, con su experticia, ¿no? Para poder lograrlo. Vamos a contar un poquito, digamos, lo importante o la necesidad de esta formación, de dónde parte, ¿no? La importancia de que nuestros futuros docentes tengan esta formación en educación sexual para que puedan impartir la educación sexual integral, ¿no? Pero todo parte de lo que es como tal el concepto de educación sexual integral. Es importantísimo entenderlo y conocerlo para que pueda ser algo del día a día, ¿no? Esta educación sexual integral no es solamente una clase de sexualidad como tal, sino algo que se maneja sistemáticamente y transversalmente en todas las áreas. Entonces, ¿cómo se define esta educación sexual integral? Como un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje continuo. Se tiene que trabajar transversalmente en todas las áreas, no solamente en los docentes que trabajan, por ejemplo, cursos de sociales, ¿no? O cursos que tengan que ver con biología, con ciencias sociales, con ciencias naturales, perdón, sino en todos los docentes, incluso el docente que trabaja educación física, el que trabaja matemáticas, todos tienen que tener los mismos conceptos y las mismas bases para trabajar en conjunto, transversalmente, por ejemplo, la igualdad de género. Entonces, este espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje debería promover valores, conocimientos, actitudes y las habilidades necesarias que necesitamos los seres humanos. ¿Para qué? Para tomar decisiones conscientes, críticas con relación a nuestro propio cuerpo, al cuidado de nuestro propio cuerpo, a el cómo tener estas relaciones interpersonales y cómo ejercemos nuestra propia sexualidad a lo largo de nuestra vida. En este sentido, un ratito, por favor. La ESI o Educación Sexual Integral toma en cuenta las particulares de cada etapa del desarrollo, es paulatina, es progresiva, ¿no? Y considera todas las dimensiones del ser humano, la biológica, la reproductiva, la socioafectiva, la ética y la moral. Es muy importante entender este concepto porque ya conociendo qué es la ESI y para qué nos sirve o por qué la necesitamos, entonces ya podemos entender y comprender la necesidad de este tipo de cursos en la formación de pregrado del docente. Ok. ¿Cuáles son los objetivos de la ESI? Según el MINEDU, en su guía para implementar la educación sexual integral, son contribuir al bienestar y desarrollo integral de los y las estudiantes. ¿Mediante qué? Mediante un desarrollo socioafectivo, desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Establecer relaciones afectivas igualitarias, armoniosas y sobre todo, por favor, libres de violencia. Estamos cada vez viviendo más violencia de género, más violencia y sobre todo contra las niñas y contra las poblaciones minoritarias más vulnerables, ¿no? El comportamiento ético, el cuidado del otro, el autocuidado, ¿no? Y todo lo que se vincula a la sexualidad saludable. También fortalecer lo que es la convivencia democrática, intercultural, igualitaria, inclusive, libre de toda discriminación, exclusión y violencia que pueda afectar ¿qué? El desarrollo de la identidad, de esta identidad que se está formando y se está forjando en la adolescencia. Entonces es muy importante trabajar todos estos conceptos desde la formación de inicial, primaria y fortalecerla sobre todo en la adolescencia, en secundaria. Contribuir a la prevención de diversas problemáticas vinculadas obviamente a la vivencia de la sexualidad, como lo que es el embarazo adolescente, ¿no? En chicas que no están preparadas, ¿no? Para ser madres, la paternidad o maternidad a temprana edad, las infecciones de transmisión sexual, la violencia sexual, la trata de personas, toda esta violencia que viene alrededor también del enamoramiento que se vive en la adolescencia, la violencia en los entornos virtuales que cada vez es más común y de verdad que hay que estar muy alerta a todo este tema del ciberacoso, del sexting y todas estas tendencias que se están viviendo en nuestra sociedad y que al final a quien afecta directamente es a los jovencitos, a los adolescentes, que para ellos todo es una moda, pero que está afectando bastante, ¿no? Y también tiene que ver con la prevención del acoso escolar, basado en orientación sexual e identidad de género, ¿no? Todo este acoso sexual hacia los y las chicas que todavía no se han identificado o que tienen orientaciones sexuales o gustos diferentes. Un momentito, por favor. Entonces, ¿cuáles son las características de la ESI?
Es formativa, ¿no? La idea es que forme, que fomente el desarrollo de habilidades socioemocionales durante toda la formación académica del niño, desde que está en inicial. Tenemos que promover este desarrollo de habilidades sociales, emocionales, de relaciones interpersonales, de pensamiento crítico, de autonomía, ¿no? Y de poder lograr establecer relaciones afectivas que sean armoniosas y equitativas, que sean sanas, saludables, evitar este tipo de relaciones tóxicas a largo plazo, sino que desde pequeños ellos entiendan que está bien, que es un amor bonito, digamos, ¿no? Y que no lo es. Es científica. ¿Por qué? Porque se sustenta en la evidencia científica, ¿no? Generada desde la salud, desde la psicología, desde la sociología, la antropología, la biología, entre otras ciencias. Es promocional. ¿Por qué? Porque promueve, como su nombre le indica, la participación e involucramiento activo de diferentes actores de la comunidad educativa. Entonces, no solamente se queda en docentes, en directivos, sino que deberemos involucrar a toda la comunidad educativa, a todo el personal de salud, a todas las personas que tengan que ver con la formación de esa persona, ¿no? Es sistemática, ¿no? ¿Por qué? Porque se fundamenta en principios de la Ley General de Educación, en enfoques transversales, en competencias y capacidades que son bien señaladas en el currículo nacional. Es integral, tiene que ver y está fundamentada en derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos. Asume, importantísimo este punto, asume el enfoque de igualdad de género, también el enfoque de interculturalidad, inclusión y atención a la diversidad. Entonces la idea es que incluya a todos y todas. Es preventiva porque promueve una cultura de prevención e identificación de todas las situaciones o factores de riesgo que puedan afectar el bienestar de las personas, ¿no? O vulnerar de alguna manera sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr? Generar una cultura de autocuidado. Y es progresiva, ¿no? Ya que es continua y diferenciada, lo que decía en un principio, según el nivel educativo, ¿no? A nivel inicial, a nivel primario y secundario. Depende de qué, de la edad, de la madurez, del desarrollo psicológico de los estudiantes. ¿Qué enfoques se tratan o se buscan trabajar transversalmente con la ESI? Se busca primero un enfoque de derechos. Es muy importante que los y las docentes entiendan que el principio de los principios más importantes es trabajar derechos en los niños, ¿no? Que ellos comprendan que tienen muchos derechos, que son sujetos de derechos, y con base en eso ellos pueden apreciarse ellos mismos, autovalorarse, respetarse ellos mismos y a los otros. Entonces, de esta manera, este enfoque de derechos promueve los valores como la libertad, la responsabilidad, el diálogo, la concertación y la conciencia de derechos, como cuáles, como el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? De acuerdo a cada etapa de desarrollo, como la reflexión sobre el ejercicio y o vulneración de los derechos sexuales de determinados grupos poblacionales como niños, niñas, adolescentes, que podrían ser víctimas de violencia de género o violencia sexual. Por ejemplo, mujeres que son víctimas constantes de violencia de género y que incluso pueden llegar a feminicidios, etcétera. También promueve la participación estudiantil como estrategia para implementar la ESI. Este punto es súper importante porque el involucrar a los estudiantes en el tema de la educación sexual integral es básico para que de verdad se vuelva algo importante y algo necesario, ¿no? Entonces, al involucrar de esta manera a los estudiantes, se está logrando que se puedan tomar decisiones en conjunto sobre la prevención, por ejemplo, del embarazo, de enfermedades de transmisión sexual y de prevención de violencia de género. Y como último punto, la reinserción y adecuación del servicio educativo a las necesidades, por ejemplo, de las estudiantes que están embarazadas, ¿no? No dejar que estas chicas que salen embarazadas queden desprotegidas y que no vuelvan a estudiar, ¿no? Porque si no, pues ay, qué pena, no vuelven, no terminan su colegio, y eso es lo que tristemente está sucediendo, no terminan la secundaria. El otro enfoque es el enfoque intercultural, que promueve que básicamente el respeto a la identidad cultural, a la diferencia de las culturas que tenemos, ¿no? A la justicia, al diálogo intercultural, los cuales se promueven a nivel tutorial, ¿no? Pero a nivel de todos los docentes pueden promoverlo. ¿Cómo?
promoviendo un trato igualitario entre todos y todas, ¿no? Sin excluir a nadie, porque habla diferente o es de otra región o porque se viste diferente o porque tiene costumbres diferentes. Esto tenemos que trabajarlo continuamente con los estudiantes. Generar un pensamiento crítico, un pensamiento crítico que permita dialogar, analizar, argumentar y sobre todo cuestionar, ¿no? Todas las prácticas culturales que podrían vulnerar los derechos sexuales reproductivos, como por ejemplo el matrimonio infantil, ¿no? O uniones forzadas o trata de personas. Y reconocer los saberes y conocimientos de diversas culturas que están relacionados a la construcción y vivencia de la sexualidad. Y por último, y no menos importante, sino de hecho es uno de los más importantes, el enfoque de igualdad de género. Es súper importante promover estos valores de igualdad, de dignidad, de justicia, de empatía, ¿no? Y de diferentes maneras se puede abordar. Uno es generando, promoviendo este pensamiento crítico y diálogo para reflexionar sobre todos los mitos que se asocian a la sexualidad, al cuerpo, al amor, al enamoramiento, a los estereotipos de género, ¿no? Que las mujeres tienen que hacer esto, los hombres tienen que hacer esto, que se van generando y se van construyendo constantemente y nosotros siempre lo estamos absorbiendo, digamos, del medio ambiente. Entonces, tenemos que tratar de cuestionarlo, tratar de reflexionar ante ellos para de verdad tratar de mejorar o promover una igualdad de género, ¿no? También hacia la prevención y atención adecuada a las diversas formas y modalidades que puede haber de violencia de género, que pueden afectar a las estudiantes o a los estudiantes, ¿no? Incluido todo lo que tenga que ver con los riesgos de las redes sociales, ¿no? El trato igualitario y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas las interacciones de manera presencial, de manera a distancia, ¿no? Sin distinción ni discriminación. Este trato igualitario se tiene que dar a todos los niveles, ¿no? No porque es niña, entonces tú tienes que limpiar, y porque eres niño, entonces tú cargas esto pesado, ¿no? O porque eres niño, eres mejor en matemática, porque eres niña, entonces puedes declamar mejor una poesía, etcétera. Hay que pensar en que todos y todas tienen las mismas capacidades, simplemente hay que permitir, hay que dar el espacio para que las puedan potencializar y desarrollar. Y también la valoración sana y respetuosa del cuerpo. Es muy importante, sobre todo cuando llega la adolescencia, el reconocimiento del propio cuerpo, la aceptación del cuerpo, trabajar mucho los conceptos de la autoimagen y tratar de conversar con los estudiantes sobre todos estos imágenes o cuerpos ideales que la publicidad todo el tiempo nos está impartiendo, ¿no? Cuestionarlo, ver si es sano o no tener eso, porque la idea es evitar todos los problemas, por ejemplo, alimenticios, trastornos alimenticios que pueden venir a raíz, ¿no? De esta baja autovaloración de la autoimagen. La ESI es importantísimo entender que se sustenta en muchos marcos y normativas, tanto internacionales como nacionales. Solamente para que vean que existen un montón, ¿no?, de normativas, desde la Convención CEDAW, la Convención de Derechos de los Niños, por ejemplo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que transversalmente trabaja, por ejemplo, el objetivo 4 y el 5, que tienen que ver con educación de calidad y con igualdad de género, ¿no? Claramente los manejan constantemente de manera transversal, el consenso de Montevideo y la guía operacional de este mismo consenso, y normativas nacionales que desde la Constitución marcan la igualdad de todos los peruanos, ¿no? Y de ahí todos los alcances, todas las leyes que han surgido para ir avanzando en este tema, ¿no? Tenemos todo lo que tiene que ver con el currículo nacional, con el plan educativo nacional, que todos empiezan a contemplar los lineamientos de lo que es la educación sexual, de la no violencia de género, ¿no? Todo lo que tiene que ver acciones por la infancia y la adolescencia, ¿no? Y por último también tenemos todo lo que tiene que ver con desde el MINSA, con todo lo que tiene que ver con lo que es salud sexual y reproductiva y el manejo de gestantes, ¿no? Y diferenciado para una mejor atención. Entonces tenemos todo un marco normativo, todo un marco, digamos, que nos está permitiendo
a los y las docentes trabajar perfectamente estos temas de manera transversal en las aulas. ¿Qué está pasando en las escuelas del Perú? Muchos estudios se han hecho, pocos en Perú, pero a nivel internacional, aquí he puesto algunos de Perú y que hablan al respecto, pero se está viendo que esta implementación de lo que es la educación sexual en las escuelas y sobre todo la implementación del enfoque de igualdad de género se ha visto muy complicado, ha sido muy lento, ha sido muy complejo. ¿Por qué? Uno, se ha visto un escaso acompañamiento del docente sobre estas temáticas. Es decir, el docente primero no está muy bien capacitado, ¿no? Y no hay un acompañamiento del Minedu para ver que de verdad esté haciendo las cosas bien, ¿no? También falta articular con familias, con la comunidad educativa. También falta mucho de participación o de compromiso de las propias instituciones educativas. También se ha visto que persiste lo que se llama un currículo oculto, ¿no? Que contradice todos los postulados del Minedu. El Minedu puede tener unas guías muy bonitas sobre implementación de la ESI en las escuelas, pero siempre existen todas estas estereotipos, todos estos prejuicios y creencias docentes que hacen que simplemente no lo hagan, ¿no? Por miedo, por temor o porque simplemente no quieren hacerlo, ¿no? Entonces, y empieza a haber toda esta reproducción de estereotipos de género, ¿no? Por parte de la misma plana docente en las aulas. Esto hay que tratar de cambiarlo. Y como la propuesta de la UARM, ¿cuál es? Empezar a cambiarlo desde la formación docente en pregrado. También se ha visto en el estudio de Rodríguez y Piz en el 2020, se ha visto una existencia de un sistema de creencias, ¿no? Dominante en los docentes que ellas investigaron, en donde se ve una clara visión negativa de lo que es el enfoque de género en la educación. Por ejemplo, a nivel de conceptos, para ellos sexo y género son lo mismo, ¿no? Hay una impresión de que la sexualidad solamente es biológica y tienen este tipo de concepto en que la homosexualidad es anormal, ¿no? Que solamente puede haber hombre y mujer, no existe más, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema claro que se evidencia en todas las aulas y creo que todos y todas lo hemos vivido en nuestra experiencia como estudiantes en el colegio. Incluso puede haber esta experiencia en nuestra formación educativa superior también. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué es lo que hace falta, no? Si esto está pasando desde los colegios, ¿qué está pasando entonces con los niños y las niñas, no? Y los adolescentes. Lo que estamos viendo es que continúan estas alarmantes cifras de salud sexual de los adolescentes, ¿no? Tasas relativamente bajas en el uso de métodos anticonceptivos, ¿no? Bajo conocimiento en lo que es el VIH, SIDA, en otras enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque no saben cuidarse, no saben cómo prevenir, no saben hacerlo, pero igual han iniciado lo más probable es que a los 13, 14 años ya están iniciando una vida sexual activa, pero sin ningún tipo de cuidado. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Hay desigualdades clarísimas entre regiones con respecto a lo que es el inicio de la actividad sexual y de la maternidad. Claramente se ve una tendencia superior o mayor en todas las regiones selváticas de tener un inicio de la actividad sexual más temprano y de las madres adolescentes o las gestantes adolescentes desde menores edades, ¿no? La alarmante cifra de que alrededor del 13% de adolescentes en el Perú ya son madres o se encuentran embarazadas por primera vez, ¿no? Y esto aumenta si son del área rural, si están en extrema pobreza y si viven en la selva, ¿no? Entonces, estos datos, estas cifras, de verdad, tienen que ponernos a pensar de la importancia que hay en tener una educación sexual integral a todos los niveles y que los docentes y las docentes estén preparados y preparadas para poder afrontar este reto. Hay un marco en el cual las adolescentes, tristemente, en mayores condiciones de pobreza, son las más propensas a quedar embarazadas y muchas fruto de violencia sexual. Hay prevalencia de la violencia sexual en adolescentes de 12 a 17 años, alguna vez en su vida, de aproximadamente 31.8%, según datos del 2019. Entonces, tenemos unos altos índices de embarazos adolescentes, de violencia sexual, ¿no? Y de falta de conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual, que hace aún más importantísimo, o sea, nos hace pensar más la importancia
y justifican de todas maneras el llevar este tipo de cursos y este tipo de enseñanza de educación sexual durante la carrera. Entonces, ¿qué debería hacerse, no? ¿O qué se sugiere hacer? Que este abordaje de la ESI en las instituciones educativas se dé a 4 niveles. A un nivel claramente institucional, en donde los mismos directivos de la institución educativa se comprometan de verdad, ¿no? Se comprometan en hacer un proyecto educativo en donde esté transversalizados el enfoque de igualdad de género, ¿no? El enfoque intercultural, ¿no? Un enfoque de derechos, en donde se trabajen todos por igual. A nivel del aula, ¿no? También trabajar este tipo de proyecto con los docentes, que los docentes estén capacitados, que los docentes asuman este compromiso de estar allí, ¿no? No necesariamente estamos hablando de tener que hablar de sexualidad todo el tiempo, pero sí de demostrar con ejemplos que tenemos un enfoque de igualdad de géneros, de dar las mismas oportunidades para niños y niñas, de trabajar muchos temas que tengan que ver con derechos humanos, ¿no? De fortalecer la imagen de las mujeres, por ejemplo, que han sido muy buenas en sus temas, en sus áreas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces hay muchas cosas, muchos temas, muchos contenidos que se pueden trabajar a nivel de aula. Importantísimo la articulación con familias, pero eso viene de un consenso. La institución, los docentes hacen un consenso para ver cómo se trabaja con las familias para que las familias sean apoyo, ¿no? No que las familias no permitan hacer esto, sino que nos apoyen por el bien de quién, de los niños y las niñas, ¿no? Y también es importantísimo articular con otras instituciones, por ejemplo, instituciones de salud locales, instituciones de sociedad civil que nos puedan ayudar y aportar sus conocimientos, su trabajo, sus experiencias, ¿no? Y todas estas instituciones nos pueden colaborar a nivel de las instituciones educativas. ¿Para qué? Para mejorar esta articulación y este abordaje de la ESI. ¿Qué se necesita entonces? Instituciones educativas más comprometidas, docentes capacitados y que de verdad tengan un acompañamiento continuo, ¿no? De cómo están haciendo su papel, ¿no? De cómo están haciendo su trabajo, docentes que sean capaces de reflexionar sobre su propia práctica educativa. Tratar de eliminar prejuicios, estereotipos y tabúes. Esto yo creo que es la parte más difícil, pero hay que seguir, hay que intentarlo. Fomentar enfoques de igualdad de género, de derechos y de interculturalidad, ¿no? Y sobre todo, y súper importante, trabajo conjunto con familias y otras instituciones locales. Entonces, ¿qué se quiere hacer desde el curso de educación sexual que estoy impartiendo este ciclo? Básicamente, tenemos varios objetivos, ¿no? Reconocer y profundizar sobre contenidos, enfoques, diversas estrategias para abordar la ESI en la escuela. Se ha trabajado diversos conceptos, todo el tema de historia, o sea, en la parte teórica hemos trabajado bastante, ¿no? Sobre marco normativo, sobre los diferentes enfoques, de cómo abordar este tipo de enfoques en la escuela particularmente, con muchos casos, con muchos ejemplos, ¿no? Reconocer los diferentes aspectos biológicos y psicológicos del desarrollo de la sexualidad humana. Es importantísimo entender, conocer biológicamente el crecimiento, el desarrollo del niño, conocer psicológicamente este desarrollo psicosexual del niño y del adolescente para entender qué pasa en su cerebro, qué pasa en su cabeza, qué pasa en sus relaciones interpersonales, en cómo se ve, cómo es su autoimagen, qué es lo que está sucediendo por ejemplo, durante la pubertad, durante la adolescencia, que es donde se dan los cambios más difíciles, ¿no? Importantísimo promover la apropiación de herramientas y estrategias didácticas que ayuden a planificar e implementar la ESI en el ambiente escolar, ¿no? Entonces, es súper importante en este punto, los contenidos se han trabajado también bastante, por ejemplo, todo lo que tenga que ver hemos trabajado todo lo que es prevención de violencia de género, riesgos en la adolescencia, todo lo que es salud sexual y reproductiva, ¿no? Lo que son derechos sexuales, reproductivos, autocuidado, toda la parte biológica como tal, infecciones de transmisión sexual, prevención de las mismas, ¿no? Para terminar, en todo lo que son las estrategias didácticas de cómo impartir esta educación sexual integral, estos enfoques, ¿no? Transversales de género, de interculturalidad y de derechos transversalmente, y cómo planificar esta implementación.
Los contenidos, digamos que hemos tratado de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Siempre es un poquito difícil y a veces no nos alcanza el tiempo, pero se ha trabajado con muchos materiales súper interesantes, muy, digamos, actuales, antiguos, de muchas generaciones, ¿no? Porque hay que trabajar con las bases teóricas y con los últimos estudios para ir teniendo todas las bases teóricas, ¿no? Lo importante de estos temas es trabajar una metodología que sea muy activa, ¿no? Este curso, este ciclo lo hemos hecho a nivel virtual, entonces es un poco complicado, pero he intentado trabajar mucho casuística, mucho análisis y reflexión de casos concretos, de videos, materiales audiovisuales que nos han permitido descubrir ciertas situaciones, discutirlas y de ahí reflexionar y hacer una reflexión conjunta, ¿no? Y que eso es lo más bonito, ¿no? Cada uno y cada una de mis estudiantes han tenido la oportunidad de hablar, de incluso hablar de sus propias experiencias, y eso a mí me parece súper interesante, es muy motivador y ayuda bastante, ¿no? También se ha trabajado mucho en equipo, ¿no? Exposiciones de temas puntuales en equipos. Actualmente estamos trabajando como trabajo final del curso un video educativo que espero que la próxima semana lo tengamos en el contexto de la Feria de la Educación. Se están trabajando 3 videos en este momento con 3 grupos en mi curso que van a ser muy interesantes y enfocados a diferentes temas y a diferente público. Y ahí pues están trabajando a full mis estudiantes y de verdad los felicito porque yo sé que es un trabajo difícil, pero lo estamos haciendo muy bien. También hemos tenido clases especiales con invitados, invitadas. En este caso hemos tenido la presencia del psicólogo y también docente también de la UARM, César Uribe, que nos ha acompañado en 2 sesiones muy interesantes. También hemos tenido la presencia, la grata presencia de Yolanda Rojo ya en 3 sesiones y por cierto va a estar hoy también acá con nosotros en esta mesa. Y Yolanda también nos ha acompañado con su experiencia, con todos sus conocimientos, y de verdad que nos ayuda un montón. Y siendo una clase virtual, de verdad yo les decía a todos y a todos mis alumnos, por favor, necesito verlos, quiero una clase presencial, y de hecho lo tratamos de hacer que pudieran ir todos y todas no pudieron, pero pudieron ir más de la mitad. Hicimos un taller de improvisación muy interesante. Voy a mostrar algunas fotos, por ejemplo. Bueno, este es unas fotos de la clase con César Uribe. De verdad, el profesor es A1, ya muchos y muchas de ustedes lo conocen, ¿no? Trabajamos muy bien con él y él nos trabaja mucho, nos ayuda mucho a entender el tema de el respeto de la persona humana como tal, de la dignidad que tiene cada uno, ¿no? Como persona humana, ¿no? Y trabajamos también con él todo lo que es el desarrollo psicosexual en la adolescencia. También hemos tenido la presencia de Yolanda, que tenemos un pedacito, una fotito de una de sus clases, ¿no? Ella nos ha ayudado bastante con el tema de enfoques, ¿no? De los enfoques de género, intercultural y de derecho. También nos ha ayudado con el tema de violencia de género, muy interesante, de verdad. Y nos ha colaborado también con lo que es el rol o el papel de la institución educativa, de los docentes y de la familia dentro de todo esto que es la educación sexual integral. Y estas son las fotos de la experiencia que tuvimos de este taller de improvisación. Lo hicimos con la ayuda de un amigo, muy buen amigo, que es experto en improvisación, es Fefo Neira o Fernando Neira. Y trabajamos ese día mucha corporalidad, muchos ejercicios súper interesantes para terminar en unos pequeños lo que él llamaba teatro foro, en el cual por grupos se tomaron algunas situaciones de violencia comunes, ¿no? Que habían experimentado, se empezaron a trabajar, ¿no? A exponer, a actuar. Y a partir de eso se paraba la escena y tratábamos encima, ¿no? De actuar posibles soluciones, ¿no? De verdad fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, que espero que quienes asistieron a ese taller puedan reproducir en algún momento esto con sus estudiantes, ¿no? Entonces,
hemos tenido experiencias muy bonitas y espero que mis estudiantes en verdad aprovechen mucho este curso y que sean, que ellos mismos reproduzcan, repitan y resuenen todos estos contenidos en todo su ambiente, ¿no? En todas sus familias, en sus estudiantes, los que ya están practicando, y en sus futuros estudiantes a un futuro cuando practiquen o cuando ya tengan su carrera como tal, ya estén ejerciendo. Bueno, esto es lo que tenía para comentarles hoy sobre la experiencia. Un ratito, por favor. La experiencia, un ratito, ya que está acá. La experiencia que he tenido con respecto a este curso. Y bueno, espero que les haya gustado. A continuación, ya vienen mis estudiantes para contar cómo les ha ido con el curso. Muchas gracias, Luz Echeverry, por tu presentación. Nos ha dado grandes luces de todo lo que se ha trabajado en este curso de educación sexual y la importancia de que los docentes de hoy en día manejen estos temas, ¿no? Dentro del marco de la ESI. A continuación, voy a ampliar, para ampliar la ponencia de Luz, le voy a dar el pase a nuestros estudiantes que están llevando actualmente el curso de educación sexual para que nos cuenten su experiencia y cómo el curso ha contribuido a su formación docente. Primero voy a dar el pase a Esmeralda Aguilar y posteriormente voy a dar el pase a Lía Macías Paz. Adelante, Esmeralda, tienes un aproximado de 10 minutos. Buenas noches, buenas tardes. Voy a compartir una presentación. No sé, un momento. No sé si lo puedan visualizar. Sí se puede ver, Esmeralda. Buenas tardes a todos. Primeramente, gracias por esta oportunidad. Y bueno, voy a empezar a contar un poco la experiencia de lo que he tenido en el curso, directamente como una visión como estudiante de la carrera de educación inicial. Mi nombre es Esmeralda Aguilar, soy de la carrera de educación inicial y estoy en el sexto ciclo. Primeramente, comentar antes de entrar al curso, he tenido una visión cuando hablaba de educación sexual, lo primero que se me venía en mi mente es sexualidad, pero cómo abordarlo lo que es en lo que es los niños y las niñas. Antes de venir a esta sesión, he estado conversando con unos conocidos lo que es en mi trabajo y preguntándoles qué conocimiento tenían acerca de educación sexual integral. Y mayoría de los padres que he estado conversando cómo me miraban horrorizados, ¿no? Decían, ¿educación sexual para niños? Entonces, en este enfoque, después de conversar un poco, ellos tenían conocimiento de que educación sexual para niños es el cuidado del cuerpo. Bueno, la educación sexual integral es más allá, según la OMS, es más allá de las nociones genitales y las relaciones sexuales. Entonces, ¿desde qué posicionamiento podemos partir, por ejemplo, para hablar sobre estos temas con los niños y las niñas? ¿Y cuáles eran los límites de intervención y cuándo y de qué modo nos ocupamos de la educación sexual integral? Esas fueron mis preguntas antes de iniciar lo que es este curso, ¿no? Lo que he aprendido durante este curso es que debemos basarnos en 4 enfoques en el que podemos basarnos como estudiantes de la carrera de educación inicial. Primero es el conocimiento y el cuidado del cuerpo. Los niños deben conocer su cuerpo y también cuidarse, ¿no? Conocer sus partes, y tanto externas e internas. También eso abarca lo que es la salud y la promoción de los hábitos, ¿no? Y también siempre tener ese vocabulario de las partes de su cuerpo, ¿no? Y el segundo es el desarrollo de las competencias y habilidades psicosociales. La profesora indicaba de que esto abarcaba la vida social y esto les permitía enfrentar los desafíos, ¿no? Que esto está basado en poder en hacerles ayudar a expresar sus sentimientos, sus emociones, y también abarca lo que es la construcción de los valores de convivencia y también el propio cuidado, tanto de
de sí mismos y también de lo ajeno. Y el tercero, que es el desarrollo de comportamientos de autoprotección. Ahí viene lo que es hacerles entender a los niños y las niñas a decir no, ¿no? Ahí viene lo que es cómo ayudarle a los niños y niñas a identificarse con situaciones potenciales de peligro o de riesgo para poder defenderse ellos mismos, ¿no? Y que no haya lo que son los abusos que mayormente ocurren en los entornos familiares, ¿no? Y que puedan reflexionar acerca de lo vivido y con los padres también. Y por último, el conocimiento y la exploración del contexto. Es ahí donde los niños en la etapa inicial están como base para poder explorar y conocer diversas informaciones y conocimientos junto con la docente, ¿no? Me quedo con esta frase por la carrera de educación inicial. Cada intervención sobre educación sexual integral se pone en juego en nuestra propia historia personal, nuestras creencias y valores, nuestra formación profesional, y uno de los temores más frecuentes entre los adultos es excederse a brindar información a los niños y las niñas. Eso implica de que debemos tener conocimiento, como lo he mencionado al principio, que es más allá de hablar de genitales y de la sexualidad, sino es más de la convivencia, de los valores y la importancia de ayudarles a los niños a expresarse sus emociones, ¿no? Bueno, también agradecer a la profesora, de verdad me ha ayudado mucho en este curso, le he disfrutado igual que mis compañeras, y la verdad me ha encantado todas sus clases, todas sus sesiones y de cómo la ha abordado. Me ha ayudado bastante de cómo enfocar esta educación integral en lo que es en los niños y las niñas, que es en lo que voy a trabajar después de terminar mi carrera, ¿no? Eso es lo que quería compartir como estudiante de este curso. Muchas gracias, Esmeralda, por tu experiencia, por compartirnos tu experiencia del curso. Ahora le voy a dar pase a Elías Macías Paz para que también nos comparta su experiencia. Adelante, Elías, tienes un aproximado de 10 minutos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Romina. Perdón, creo que hay un poco de eco aquí donde estoy. En un momentito, por favor. Bueno, les voy comentando que pueden ir dejando sus Muchas preguntas gracias. en el chat. Buenas tardes, Romina, buenas tardes, Luz, a todos los presentes, estudiantes, profesores, miembros todos de la comunidad educativa de la Escuela Profesional de Educación. Soy Elías Macías, actualmente estoy cursando el 6º ciclo, estudiante de la carrera de Educación Secundaria con especialización en Ciencias Histórico-Sociales y Filosofía, y el día de hoy, siguiendo un poco lo que ya ha ido comentando muy bien mi compañera Esmeralda, iré hablando acerca de algunas reflexiones que han ido surgiendo en estas ya 13 semanas que vamos en el curso de Educación Sexual. Ya estamos muy próximos a acabar realmente con un proyecto final encima muy emocionante que Luz ya ha ido comentando un poco acerca del recorrido que hemos estado haciendo. Y nada, he preparado yo aquí una pequeña diapositiva con algunas ideas generales que me parece que sería interesante irlas discutiendo. Voy a compartir acá la pantalla. He titulado esta pequeña intervención Experiencia de un estudiante del curso de Educación Sexual, algunas reflexiones. Y aquí he puesto una tira de, bueno, la infaltable Mafalda, hecha por el genial Quino, donde se ve aquí a Guille, el hermano menor de Mafalda, escuchando la radio, ¿no? Y dice: lea esta semana en revista Impacto la apasionante nota, ¿es tabú el sexo? Y luego Guille se para y le pregunta a Mafalda, ¿no? ¿Qué dicen estos? ¿Qué cosa es qué? ¿No? Y se le encuentra pues solo vestido de la parte para arriba, pero de la parte de abajo está pues desnudo, ¿no? Con la inocencia propia de los niños. Y es que realmente el sexo y la sexualidad es algo que se encuentra presente en todos los estadios del nivel del desarrollo que tenemos las personas a lo largo de nuestro ciclo vital. Es algo que se encuentra presente en las distintas edades. Capaz es que nosotros preguntamos a personas que han estudiado, que en el colegio, han tenido su formación hace no muchos años, incluso en el modelo más tradicional, digamos, de la enseñanza de este tipo de temas, se pensaba más bien
cuando se aludía a educación sexual o cuando se aludía a la palabra sexo, capaz lo primero que se nos ocurre a nosotros es, pues, por ejemplo, relacionar al sexo con solo ciertas etapas de la vida, ¿cierto? Capaz cuando uno ya es joven o está en la adultez más temprana, pero no verlo tampoco desde el punto de vista de que todos los seres humanos somos seres sexuados. Y aquí viene, por ejemplo, una primera pregunta. ¿Qué entendemos nosotros por educación sexual? ¿Qué reacciones encontramos en nuestro entorno? Por ejemplo, desde mi experiencia como estudiante, yo recuerdo que cuando entre compañeros de la carrera estuvimos comentando, sí, yo les comento, no estoy llevando el curso de educación sexual con la profesora Luz, que no sé qué, ellos me decían, qué interesante, qué importante, porque nosotros entendemos, por ejemplo, en el caso de secundaria, que pues es un tema absolutamente infaltable, ¿no? Y de hecho siempre se asume que en secundaria se hablan, por ejemplo, sobre, a ver, educación sexual. La gente piensa en qué cosa: hablar sobre enfermedades de transmisión sexual, las infecciones de transmisión sexual, evitar los embarazos no deseados, etc. Por supuesto, eso es tan solo una pequeña parte de lo que comprende la educación sexual. Y hay muchos otros temas más. Entonces, cuando yo comentaba que estaba llevando este curso con compañeros de la carrera, me decían, sí, que es importante, que no sé qué. Pero, por ejemplo, cuando yo lo comentaba acá con compañeros que no eran de la carrera y que eran de la Escuela Profesional de Educación, salían sonrisas, algunas personas se sonrojaban, no sabían qué decir, se reían por ahí, una risa nerviosa, y me decían, educación sexual, jajaja, sí, qué importante, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una ocasión en la que se las comenté a dos compañeras que son mayores que yo en edad, y no tan mayores, ¿no? Son unos cuantos años mayores que yo, y ellas se reían, ¿no? Y yo lo decía con esta cara que tengo de medio de bebé, todo cachetón, y se reían aún más, ¿no? Como diciéndole, ay, qué suelto de huesos dice estas cosas, ¿no? Y es que justamente debemos de preguntarnos, cuando nosotros leemos el título de educación sexual, ¿a qué cosas hace alusión nuestro cerebro, ¿no? ¿Qué imágenes llegan a nuestra cabeza? ¿Y qué imágenes llegan en la cabeza a los demás, ¿no? Y por lo tanto también preguntarnos acerca de las creencias, el esquema de valores y las ideas previas con las cuales llegamos, por ejemplo, a tocar ese tipo de temas. Y esto fue justo una de las primeras cosas que vimos con Luz en la primera clase, por ejemplo, hablar sobre qué creencias teníamos nosotros, qué ideas, con qué contenidos llegábamos nosotros para poder justamente dar pie a tratar los distintos temas que estamos viendo y que vamos a seguir viendo a lo largo de este curso, ¿no? En mi caso, por ejemplo, influencias en las ideas con las cuales yo llegué las encuentro de bastantes lados, ¿no? Por ejemplo, la influencia del colegio, la formación escolar que he estado recibiendo, vengo de un colegio religioso, sin embargo, a mí sí se me hablaba, ¿no es cierto? Sí se tocaban ciertos temas, sí puedo recordar yo en mi experiencia escolar que, por ejemplo, desde el equipo de psicología y los tutores sí procuraban dar respuestas a muchas de nuestras inquietudes y necesidades según el nivel, pues, de desarrollo que nosotros estábamos experimentando. Según el grado, ¿no es cierto? Quinto grado de primaria, sexto grado de primaria, primero de secundaria, y así avanzando, nos iban dando más información, pero obviamente siempre, por ejemplo, poniendo debate, ¿no es cierto? Y presentándonos, por ejemplo, posturas de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la postura de la Iglesia en lo referente a los anticonceptivos? Fue uno de los temas que nos mandó a estudiar, yo recuerdo, la profesora de Ciencia, Tecnología y Ambiente en cuarto de secundaria, cuando estudiamos los métodos anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? También el caso de la religión. Yo me considero católico, si bien capaz no practicante en el sentido más ortodoxo de la palabra, pero siempre es muy importante justamente ver cómo la religión o las distintas religiones, por ejemplo, nos dan un referente acerca de cómo plantear las distintas dimensiones que tenemos los seres humanos. Y por último también las distintas posturas que yo encuentro en mi familia, ¿no? En lo referente a temas de educación sexual encuentro posturas quizás un poco más que podríamos llamar tradicionalistas, que apelan a ideas que corresponden más a una tradición más conservadora, y otras en cambio que son muchas más flexibles, muchas más plásticas, ¿no? Y se podrían decir hasta más abiertas. Entonces, con todo este contexto, me parece que más allá de hablar del contexto personal, también es importante hablar del contexto nacional. ¿Cuál es la situación también actual de la educación sexual en el Perú? Porque bajo ese paradigma, yo, por ejemplo, que voy a salir ya de la universidad y pienso, pues, ya ponerme a trabajar, ¿no es cierto?, ya titulado, ¿no es cierto?, de aquí unos 2 años, pues me voy a encontrar con un panorama determinado, ¿cierto? Entonces encontramos que pues existe mucha conmoción, mucha confusión, muchas expectativas, una conjunción de sentimientos muy disímiles cuando se habla de educación sexual, y eso lo podemos entender por todas las cosas que podemos leer desde el mundo de las redes sociales, en los medios de comunicación, en nuestros mismos entornos, etcétera, porque justamente cuando se escucha la palabra sexo existe siempre ese afán de sobresaltar, ¿no? Así, ¿de qué cosa estamos hablando? Entonces yo
he podido ir reflexionando a lo largo del curso que he llevado aquí con Luz, y es que lo que se necesita, por ejemplo, es un claro ímpetu y un claro afán de liderazgo docente. Nosotros debemos de ir hacia los espacios laborales que nos correspondan, ¿no? Espacios de educación formal, ya sea desde la educación inicial, como yo lo comentaba Esmeralda, desde la educación secundaria, desde nuestras distintas especialidades, desde espacios de educación no formal, pero ir justamente a hacer una labor, digamos, más pedagógica, de liderazgo, de plantear temas, plantear contenidos y sobre todo conversarlos con los distintos agentes educativos. Justamente los temas que se tocan, por ejemplo, en el currículo, deben ser temas que provengan del diálogo y de la discusión colectiva. Porque la educación responde, después de todo, a una mirada de ser humano y una mirada de sociedad. ¿Qué clase de seres humanos queremos formar en nuestras escuelas? ¿Qué clase de educación queremos brindar a nuestros futuros ciudadanos? Entonces, es importante dialogar y discutir este tipo de temas, no solo para evaluar creencias, no solo para evaluar preceptos, no solo para presentar conceptos que a primera instancia pueden sonar quizás un poco llamativos, ¿no? Interculturalidad, por ejemplo, que es un término que dentro de los círculos académicos podemos manejar bastante, pero por ejemplo quizás cuesta un poco de aterrizar en la mentalidad pues, de la mayoría de la población que no ubica ese término. Entonces es necesario dialogar, estar ahí acompañando a padres, a estudiantes, a escuchar sus inquietudes y a ver la manera en la cual es mejor presentar este tipo de temas. Por eso es que a raíz de todas las lecturas, las conferencias que hemos tenido con distintos invitados, veo yo dos aproximaciones que hay que equilibrar, ¿no? Por un lado, siempre tener en cuenta algo que dijo Luz muy importante: orientar y educar a nuestros futuros estudiantes para la toma de decisiones responsables en cuanto a planificación familiar, en cuanto a cómo quieren vivir su vida, qué estilo de vida quieren tener, por ejemplo, y para que logren discernir adecuadamente y tomar decisiones de manera autónoma y con mucha responsabilidad. Y también, por otro lado, digamos, el plano sociocultural. Son estudiantes que pertenecen a alguna religión, qué tipo de familias tienen, en qué, digamos, estratos socioeconómicos se encuentran, a qué cultura responden, ¿cierto? Digamos, son estudiantes que pertenecen a alguna comunidad nativa, son estudiantes que viven en la ciudad, que viven en el campo. Todos estos factores contribuyen en la forma hacia la cual se pueden plantear de diversas maneras los distintos contenidos de la educación sexual. Entonces, la educación sexual puede ser un campo que puede contribuir fuertemente hacia la creación de una cultura de diálogo en el Perú. Sabemos que el diálogo es una herramienta indispensable para llegar a acuerdos como sociedad, más aún siendo una sociedad pluridiversa como es la peruana. Entonces, en un país en el cual creo que desde nuestra experiencia empírica podemos constatarlo, es muy difícil llegar a acuerdos, nos es muy complicado tener una cultura de diálogo y del respeto siquiera a la opinión que puede tener nuestros conciudadanos más cercanos. Me parece que podemos además aprovechar la oportunidad de este liderazgo docente en la educación sexual para justamente proponer y construir una cultura de diálogo desde las aulas y con la ayuda de los agentes educativos. Finalmente, hago un pequeño apartado donde me gustaría tratar ya no solo del plano, digamos, más personal, ni el plano más nacional, sino hablar del plano aquí en nuestra querida casa de estudios de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Me parece muy interesante cómo Luz, por ejemplo, plantea muchos temas porque se enlazan completamente y se ve una correlación y un diálogo quizás indirecto, que no se ha planteado de manera tan directa, pero que se da, digamos, de manera espontánea con los temas y estrategias que vemos en otros cursos. Por ejemplo, llevamos aquí con varios de los compañeros el curso de acompañamiento y tutoría. Y justamente ahí es un curso que nos prepara justamente para ejercer la labor de tutor. Nuestra profesora Berta de la Portilla nos dice que todo docente es tutor y debe estar preparado justamente para poder implementar estrategias que atiendan las necesidades y los intereses de los chicos. Entonces, se relaciona claramente, por ejemplo, con hablar sobre los chicos, por ejemplo, las situaciones que ellos viven cotidianamente, ¿no es cierto? Y ahí podemos meter, por ejemplo, el enfoque intercultural, el enfoque de género, el enfoque de derechos que se trabajan justamente desde la educación sexual, ¿no? Atender las necesidades de los intereses de los estudiantes, por ejemplo, ver cómo van creciendo y se van dando, por ejemplo, las primeras relaciones sentimentales de los estudiantes en el aula, ¿no? Cómo el docente, por ejemplo, habla con los chicos en el espacio de la tutoría sobre el enamoramiento, las primeras relaciones, cómo tener relaciones afectivas sanas, ¿no es cierto? También sobre la amistad, por ejemplo, ¿no? El tener buenos amigos, la influencia del grupo, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones en los adolescentes, que es un factor muy importante, ¿no?, el estar con los pares cuando uno es adolescente. Entonces, hay una complementación muy interesante que se da entre el curso de educación sexual y otros cursos que nosotros recibimos
y con lo cual constatamos que hay pues bastante coherencia en la malla curricular que nosotros estamos llevando. Finalmente, me parece que este es un curso que contribuye sin duda alguna con la formación integral de nosotros como futuros docentes. Nos da herramientas, nos brinda estrategias, nos brinda contenidos. Es realmente un curso muy comprensivo y eso lo podemos constatar con las distintas actividades y distintas modalidades de aprendizaje que nosotros practicamos con luz cada lunes de 5 a 7:50 de la tarde, ¿no? Así es que nada, aquí finalizar mi intervención y por supuesto agradecerle a Luz por toda su dedicación, por toda su calidez, su amabilidad como maestra y por supuesto por todas las enseñanzas dadas y decir que yo estoy aquí pues en representación, representando justamente a mis compañeros y espero haber hecho pues una labor bastante efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Elías, por compartirnos tu experiencia. Bueno, a continuación vamos a iniciar con la ronda de comentarios, que nos permitirá un poco ampliar y comentar y conocer desde otras miradas la importancia de la educación sexual en la formación docente y también en los colegios, ¿sí? Aparte, también les quiero señalar al público asistente que si tiene alguna pregunta, por favor, hacerla llegar por el chat, que después de esta ronda de comentarios se va a pasar una ronda de preguntas. Ahora voy a dar el pase a la señora Yolanda Rojo Chávez. Ella es egresada de la Maestría de Estudios de Género y licenciada en Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en formación ciudadana, género e interculturalidad. Actualmente se desempeña como coordinadora de los diplomados del programa Diversidad de UNESCO. Desde hace años forma parte del equipo del Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la UAR, donde ha realizado varias investigaciones e implementado numerosos programas formativos. Forma parte del Consejo Directivo del Foro Educativo y es coordinadora técnica de la Red de Educación de la Niña Florecer. Adelante, Yolanda, tienes un aproximado de 10 minutos. Muchas gracias Romina, quiero agradecer el espacio, la invitación, la convocatoria y en primer lugar felicitar a Luz por el trabajo que ha venido realizando en este curso que es tan importante para las y los estudiantes de educación, pero para todas las personas en general, como muy bien ella lo ha señalado. Y como estupendamente lo han dicho nuestros estudiantes, creo, Luz, que en este momento te debes de sentir muy feliz, porque una de las mayores alegrías que tenemos las docentes, los docentes, es sentir, es ver, es percibir, es escuchar que nuestras y nuestros estudiantes nos superen largamente. Y creo que eso ha sucedido esta tarde con la intervención de tus dos estudiantes. Yo quiero hacer referencia a 3 puntos en particular que me parecen importantes. Quiero enfatizar en cuál es el rol que tiene la educación en general y la escuela en particular, porque ustedes son estudiantes, este curso se dirige a estudiantes de la educación básica, ¿no? Mis futuros colegas, yo soy educadora. En segundo lugar, quisiera también hacer referencia al rol docente en nuestras escuelas y en la garantía de una educación sexual integral. Y en tercer lugar, quisiera hablarles a ustedes, chicos y chicas, jóvenes, en su rol como estudiantes de educación, como estudiantes universitarios, como ciudadanas y ciudadanos peruanos, peruanas, en este momento tan adverso para la realización de políticas que defiendan y que implementen derechos desde el Estado, ¿no? Respecto a lo primero, creo que es fundamental que podamos señalar que la escuela debe cumplir un rol fundamental en la prevención de situaciones de violencia de género, que debe ser un espacio de prevención de ITS, y que debe ser un espacio de prevención de embarazos no deseados y cualquier otra forma de discriminación. Para ello, la escuela tiene que cumplir con su rol fundamental, que es educar en y para los derechos humanos. Es decir, no para que las y los estudiantes cuando salgan de la escuela recién ejerzan su ciudadanía, sino que la escuela en sí misma, desde muy temprana edad, desde la educación inicial, se constituye en un espacio de convivencia ciudadana, de participación, de reconocimiento de los sujetos, del aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes,
como sujetos de derecho, sujetos plenos de derecho, con características propias de su etapa de vida, como actores fundamentales en los procesos educativos, en sus procesos de aprendizaje, pero también como actores, como actoras importantes en los procesos de desarrollo de sus comunidades. Hace muy poco hemos tenido elecciones, quizás una de las más poco alentadoras, regionales y locales en nuestro país. Este 1 de enero, nuevas autoridades regionales y locales asumirán cargos para el gobierno de nuestras regiones y de nuestras comunidades, y sería fundamental que pudieran tener en sus planes de gobierno y tener claro nosotras y nosotros como ciudadanas, como ciudadanos y como futuros educadores, tener claro que una de las voces que debiera de incorporarse y que deberían de tomar en cuenta nuestras autoridades, como lo dice Tonucci, son precisamente los niños, niñas y adolescentes, y ustedes también, estudiantes jóvenes, ¿no? Tienen mucho que decir, mucho que aportar, su voz, sus necesidades son fundamentales. La escuela tiene la misión de contribuir a eso. La escuela tiene la misión de contribuir a ese protagonismo estudiantil, a ese protagonismo de niñas, niñas y adolescentes, y para contribuir a ese protagonismo, para romper con techos de cristal y desarrollar capacidades para la participación, se requiere desarrollar una educación que cumpla con la misión de construir conciencia, de forjar conciencia de derechos en los estudiantes. No solamente desde una perspectiva de reconocimiento de información, de reconocimiento teórica, sino de vivencia cotidiana en la escuela. Construir convivencia democrática, construir interacciones basadas en el respeto y en el reconocimiento de las diversidades, todas las diversidades, las culturales y también las sexogenéricas, ¿no? Romper con este modelo de sexualidad binaria, ¿no? De identidades de género binarias, sino de reconocimiento de las diversidades de los seres humanos, diversidad que existe desde que existe la humanidad. En ese sentido, la construcción de personas comprometidas con la construcción de democracia en el país requiere necesariamente de la educación sexual integral en las escuelas. Una educación sexual integral, como ustedes lo han dicho muy bien, que nos permita vivir plenamente nuestra sexualidad en todas sus dimensiones, afectiva, ética, también biológica, ¿no? Y que además permita desnaturalizar las distintas formas de violencia desde un enfoque de género, cuestionar mandatos que tienen un impacto, que se dan desde que somos muy pequeños y que la escuela, desgraciadamente, en la mayoría de los casos reproduce mandatos de relaciones de poder entre los géneros, que impide que mujeres y hombres, que las personas podamos desarrollarnos plenamente, pero en particular las niñas, las mujeres y la población LGTQ+, ¿no? Eso implica también que podamos, desde una educación sexual integral, realmente integral, desnaturalizar esta masculinidad hegemónica, visibilizar que hay otras formas de ejercer la masculinidad y cuestionar este modelo de masculinidad hegemónica, que es una de las principales causas de la violencia, ¿no? Reconocer que vivimos en un sistema patriarcal que se articula con un sistema capitalista neoliberal y con un sistema colonial, que reproducen desigualdades que se intersectan, que seguramente lo han visto con luz, desde este enfoque interseccional, que oprimen a diversas poblaciones, ¿no? Y en particular a las mujeres, a las niñas y a la población LGTBIQ+, pero también a las poblaciones originarias. Esta mirada de cuestionamiento a las relaciones de poder que operan en nuestras sociedades y que se reproducen en la escuela. La educación son estos espacios donde se reproducen en pequeño y en grande las desigualdades en nuestro país, es fundamental. La educación sexual integral implica cuestionar esas relaciones de poder. Esto es importantísimo, la palabra poder es muy importante. Y vivir una sexualidad responsable, sana, pero placentera también. No tengamos miedo a la palabra placer. La palabra placer es importantísima en la vida de los seres humanos. Rompamos la asociación de placer solamente con erotismo, de placer solamente con la vivencia de las relaciones sexuales, que son importantísimas en nuestras vidas y que tenemos el derecho de vivirlas con responsabilidad, que formen parte de las decisiones de las personas, pero el placer va más allá de las relaciones sexuales. El placer se vive desde que nacemos, los seres humanos, y es importantísima esta dimensión de la sexualidad en nuestras vidas y en la educación que podamos dar desde nuestras escuelas, ¿no? Entonces, educación sexual integral que potencie conciencia de derechos, que permita visibilizar las diversidades, todas las diversidades, y en principio las diversidades sexogenéricas que se ocultan, romper con un modelo binario, poder
cuestionar mandatos de género y relaciones de poder que están a la base de la violencia de género, y poder construir el empoderamiento de las niñas y mujeres y romper con el modelo de masculinidad hegemónica para poder vivir una vida auténticamente democrática y acceder a derechos. Viva la diversidad es maravillosa en todas sus formas, desde el reconocimiento y respeto a ellas, pero que la diversidad nunca se convierta en desigualdad. Lo segundo que quería mencionar, y me da miedo el tiempo, lo segundo que quería mencionar tiene que ver con el rol que cumplimos con la formación inicial docente de las y los futuros docentes, ¿no? Creo que una de las grandes dificultades y uno de los grandes desafíos que se tienen en el país para desarrollar educación sexual integral, pero además para transformar la educación, para construir una educación auténticamente democratizadora, una educación que contribuya a la construcción de justicia en el país, para construir una educación que rompa con relaciones de poder, de desigualdad, de discriminación. Se requiere que las políticas de formación inicial docente que se vienen decidiendo, ojalá se decidieran en mejor sentido, en el sector y en nuestro país, incorporen claramente estos enfoques, ¿no? La educación sexual integral es un derecho de todas las personas y está reconocido en los marcos normativos internacionales, como lo ha señalado Luz, y es además la principal estrategia contra la violencia de género y es fundamental para que el derecho a la educación se cumpla. Por lo tanto, es muy importante que las políticas de formación inicial docente, también las de formación en servicio, que es en la que yo ahora estoy trabajando un poco más, desarrollen este importante enfoque desde el enfoque de género, desde el enfoque de derechos. La educación sexual integral y el enfoque de género tienen como un estatuto mayor una concepción de enfoque de derechos. Las personas, hombres, mujeres, población LGTBIQ, población originaria, población migrante y refugiada, todos los seres humanos, todas las personas, tenemos el derecho a ser reconocidos en nuestras diversidades, ¿no? Y es importantísimo que las y los docentes en nuestra formación inicial y en nuestra formación también continua, y por eso qué bueno, Luz, que tú lo hayas trabajado en tu curso, asumamos estos enfoques, el de género, el de interculturalidad, el de derechos, como parte de nuestro desarrollo personal. Estos enfoques no pueden quedarse solamente en la teoría, y por supuesto que la teoría es importantísimo, y por supuesto que podemos construir alternativas y cuestionar mandatos que operan en nuestra propia vida desde la apropiación de la teoría, pero no basta la teoría, esa teoría se tiene que constituir y tiene que reflejarse en la vida cotidiana. Las y los maestros tenemos que enseñar desde la apuesta y el compromiso de constituirnos en hombres y mujeres, en personas, en nuestras diversidades, comprometidas con el reconocimiento a la diversidad, siendo personas más igualitarias en el reconocimiento de la diversidad. Es decir, no podemos o no debiéramos trabajar el enfoque de género solamente en las aulas como un enfoque más, sino que nos tenemos que comprometer, queridos y queridas estudiantes, en aplicarlo a nuestras vidas, en nuestras casas, ¿no? Los hombres, por ejemplo, que puedan asumir, porque esto no es el enfoque de género, y la dice no es solamente un tema de mujeres, es un asunto que concierne a todas las personas, hombres y mujeres, y a las diversidades sexogenéricas, que en nuestras casas podamos, desde ahora, aquí y ahora, por transformar las relaciones y la distribución de las tareas, comprometernos los hombres a todo lo que tiene que ver con la cultura del cuidado, romper con estos mandatos que oprimen la dimensión afectiva de los varones. Las mujeres tenemos que aprender a tomar nuestras propias decisiones, a romper con estas ideas absurdas que vienen asociadas a un amor romántico en el que nos sentimos objetos o complemento o la parte o la pieza que completa al ser amado, y de por amor ceder a un conjunto de expectativas de nuestras propias vidas, de nuestros proyectos de vida, y a ceder ante un conjunto de derechos, de derecho al trabajo, de derecho al estudio, de derecho a divertirnos con otros amigos, amigas, con otros compañeros y compañeras que puedan controlar nuestros cuerpos, nuestras comunicaciones. No podemos permitir eso.
de ahora en adelante, ustedes chicos y chicas que han llevado el curso se convierten además en actores de igualdad en sus propias vidas, de cuestionamiento de las formas en que hemos sido socializadas desde estos mandatos que impiden que podamos vivir plenamente en derechos. Yo creo que ya se me va cumpliendo el tiempo. Y lo tercero es que quiero apelar a la actoría ciudadana de ustedes, ¿no? Como decía La Negra en su canción, Mercedes Sosa, los estudiantes son maravillosos y siempre, las y los estudiantes son una inspiración siempre para las sociedades. Ustedes tienen el germen de no solamente el cuestionamiento, no solamente este componente rebelde ante las injusticias, que es fundamental en las sociedades para procesos de transformación, sino que además tienen el germen o debieran de potenciar este germen de proponer alternativas para los procesos de transformación. Y entonces quiero apelar a su activismo ciudadano en los movimientos en los que se encuentren. En la propia universidad me gustaría que la universidad tenga una organización estudiantil mucho más potente. Quiero escucharlas, quiero verlas, ¿no? en las calles, en espacios como estos, cuestionando, vigilando que no se retrocedan en los derechos que al feminismo, yo soy feminista, que a las mujeres y a los diferentes grupos nos ha costado tanto tener. Estar sentadas acá, poder tener mecanismos de denuncia frente a situaciones de violencia, poder tener conciencia de cuáles son nuestros derechos sexuales y reproductivos ha costado muchísimo al movimiento de mujeres. Y en este momento tenemos un Congreso y diversas autoridades, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, además de un conjunto de grupos antiderechos y conservadores que están en este mismo momento en los más altos cargos de poder en nuestro país, cuestionando y están contraviniendo un conjunto de conquistas, ¿no? En particular, la ley que interviene sobre los textos escolares, la ley 31498, la ley de tenencia compartida, infórmense de estos temas. Tenemos que estar, un docente tiene que estar, una docente, un futuro docente, tiene que estar muy al tanto de las medidas de política que se vienen señalando. Sus voces son importantes, su palabra es importante, su presencia es importante. Entonces, los derechos que se conquistan no se conquistan para siempre, queridos y queridas estudiantes, la historia lo muestra, el mundo en este momento está presenciando una arremetida conservadora antiderechos y las y los estudiantes, y sobre todo quienes ocupamos el alto honor de ser docentes, como diría José Antonio Encinas y también Paulo Freire, tenemos una misión importantísima en la defensa de esos derechos y de tener espacios como este, también en la universidad, en que podamos defender los derechos y proponer, incidir en que se cumplan. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Yolanda, por tu aporte de una mirada de enfoque de género y sobre todo de empoderamiento. Estoy seguro que el mensaje ha llegado a cada uno de los público asistente que en su mayoría son docentes en formación. Y ahora voy a darle pase a la señora Elizabeth Mora Guamaní. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con maestría en Psicología Educativa, con mención en Psicopedagogía Cognitiva por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También cuenta con una maestría en Educación Superior con mención en Docencia Universitaria e Investigación en la Universidad Científica del Sur. Posee más de 10 años de experiencia en educación sobre temas de gestión pedagógica, curricular e institucional en la educación básica y superior. Actualmente se desempeña como consultora en temas pedagógicos y de fortalecimiento de capacidades de docentes y directivos. Además, es miembro de la comunidad de práctica de habilidades socioemocionales y lidera por el programa de Horizonte de UNESCO Perú. Adelante, Elizabeth, por favor. Tienes un aproximado de 10 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, primero felicitar a todos los que me han antecedido. De verdad, Luz, excelente. Y sobre todo la participación de los estudiantes, que creo que coincido ahí con Yoli. Es lo que todos queremos, ¿no? Ver estudiantes empoderados y protagonistas de su propio aprendizaje. Y justo por ahí va un poco mi intervención, un poco tomando un hilo de lo que mencionaba bien tanto Esmeralda como Elías, y creo que Elías lo enfatizó un poquito más, que es esto de quitarnos el mito o quitarnos ese cobertor que tenemos de tapar lo sexual,
¿no? Y reconocer que las trayectorias escolares, de hecho toda la trayectoria de vida en realidad, pero principalmente las escolares en las que van a intervenir los docentes que están ahora en formación, las biografías de estos escolares son sexuadas, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que estas biografías, estas trayectorias escolares no están fuera de la sexualidad, está dentro del ámbito escolar. Y lo ideal es que nosotros pues podamos hacer cuestionamientos, reflexiones, denunciar las desigualdades que pueden existir al respecto, para poder, ¿no?, seguir en este camino de tener una mejor sociedad y ser mejores personas. Y bueno, a la luz de lo que Luz mencionaba en su presentación, yo iba imaginándome como qué necesitamos activar, digamos, en estos ámbitos o en estos procesos de la formación inicial docente, ¿no? Y cuando mencionabas la gestión institucional, por ejemplo, yo lo que esbozaba es, necesitamos tener o generar una cultura ESI, una cultura organizacional en el marco de la ESI donde podamos verlo de manera integral, con estos enfoques o estas perspectivas claramente evidenciadas, como es la de género, de derechos, interculturalidad, de inclusión. Todas bien amarraditas, pero no solamente escritas, ¿no?, sino hechas, esas vivencias, esas interrelaciones, interacciones entre docentes, estudiantes y en general en toda la comunidad educativa de la formación. Donde, por ejemplo, me imagino este espacio como un espacio no solo informativo, sino también de reflexión, que puede dar pie a otros espacios que puedan permitir o en los cuales se pueda propiciar esa reflexión, digamos, respecto de las masculinidades, ¿no? Y cuánto, digamos, están cambiando en perspectiva. Alguien citaba en algún taller, que creo que es en el que coincidió con Jolie, esta curiosidad de haber visto personajes, un tenista, un futbolista, un nadador llorando, ¿no? Y que era algo como que qué extraño ver a un varón llorar, y ahí estoy hablando un poco de género, ¿no? Y hablemos de masculinidades, hablemos de violencia, hablemos de esas relaciones interpersonales entre varones y mujeres, y también de todos estos ideales que se puedan dar en pareja, ¿no? Pero creo que esta línea de generar la cultura organizacional de la ESI no va solamente por espacios que se creen, sino que deben estar liderados por los estudiantes como protagonistas de estos ¿no?, de estas grandes movilizaciones que den pie a estas reflexiones. Y ya para la formación académica, y bueno, lo que mencionabas como todo lo que se debe desarrollar en el aula, es cierto, necesitamos, digamos, contenidos curriculares. Lo que saltaba como necesidad es, por ejemplo, la interdisciplinariedad, ¿no? Eso que pasa a veces en la básica, que nosotros pensamos, que los docentes buscan su área, la protegen y ¿no?, que se acerquen lo menos posible todas las demás, ¿no? Eso no debe pasar, porque la idea es transversalizar la ESI, ¿no?, la educación sexual integral. Y lo que me imaginaba es pues proyectos integradores que puedan detonar esto, que puedan desarrollarlo en la práctica misma, ¿no? En la práctica, tanto la subjetiva como la práctica real, donde no solamente atendamos la prevención, porque esto está como que muy tocado, y también creo que lo mencionó alguno de los estudiantes, estamos enfocados en prevención, decimos sexualidad y bueno, vamos a prevenir embarazos, ¿no? Pero no se trata solamente de eso, hablamos de vivencia, hablamos de convivencia, hablamos de bienestar, ¿no? Que linda con lo socioemocional incluso, ¿no? Y ahí está todo el ámbito de poder reconocerse, poder tener una identidad clara, ¿no? Va por ese lado. Y por el lado, digamos, ya más de la formación, del formador, del docente formador, veía la necesidad, por ejemplo, de la reflexión de la práctica pedagógica, de esa sistematización de experiencias en ESI, que tenemos muy pocas, ¿no? Y necesitamos un poco revitalizar ahí, que no solamente vaya por lo teórico, lo académico, sino sobre propuestas de enseñanza, porque
tenemos muy poco también de eso. Hay algunos otros países que, digamos, nos llevan ventaja, pero nosotros tenemos lineamientos, tenemos pocos recursos para poder desarrollar esto, ¿no? Y cuando digo desarrollarlo, no me refiero a algo meramente teórico, sino a desarrollar metodologías que sean tan relevantes que nos permitan de construir, por ejemplo, la idea o la concepción de cuerpo, ¿no? Y cuerpo como la base de la identidad, cuerpo como ese espacio de lucha que buscamos, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Evidenciar, tener en una lucha política, digamos, cuerpo como lo diverso, ¿no? Las formas y todas estas realidades e ideas que podamos tener respecto de él. Y bueno, digamos que a partir de eso lo que me imaginaba es primero tener claro que necesitamos transversalizar, y ese transversalizar me lo imagino como no solamente contenido, sino como cambio de actitudes, cambio, ¿no? De los marcos conceptuales, pasar de marcos conceptuales a reflexiones, a cambios de actitudes de las generaciones de los docentes. Digamos esto para poder dar pie a que podamos tener docentes con muchas más herramientas para el desarrollo de esta educación sexual integral. Y bueno, otros faltantes que por ahí pude ver son, digamos, la producción científica de cuáles son esas implicancias de la educación sexual integral en la formación inicial docente, ¿no? Y por supuesto, esto a la luz de que hablamos de acciones pedagógicas, propuestas pedagógicas, pero también necesitamos acompañar a los estudiantes en ese desarrollo, en esa incorporación de las metodologías, en esa incorporación de herramientas, y buscaríamos pues que sean de manera lúdica, ¿no? Que sean innovadoras, y que nos puedan permitir mejorar la formación a la luz de los DCBNs que ya tenemos y de todos los marcos normativos que ya existen y ya nos han pintado, digamos, la cancha, y solo nos falta dar como varios go para poder desarrollarlo. Eso era lo que quería comentar, un poco para compartir aquí cómo me imagino traducido esto a la realidad y qué cambios y necesidades pudiéramos necesitar. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Elizabeth, por compartirnos tus valiosos comentarios, enfatizando mucho el trabajar la ESI desde una interdisciplinariedad, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas del público. Y acá tengo una pregunta que me ha hecho llegar un asistente. Igual si surge otra pregunta, tengan la libertad de colocarlo en el chat. A ver. Me señalan, en los últimos años, varios grupos antiderechos han señalado que en el actual Currículo Nacional de Educación Básica presenta una ideología de género, señalando que es una amenaza para los niños y niñas y adolescentes, pues según estos grupos, esta ideología impone ideas que podrían homosexualizar y promover que desde edades tempranas al inicio inicien su vida sexual. ¿A qué se debe que exista esta idea equivocada del currículo y haya surgido esta ideología de género? ¿Qué podemos hacer desde la escuela para combatir esta campaña de desinformación? No sé, Luz, no sé si podrías darnos luces y después Yolanda y Elizabeth. Ok, muy interesante la pregunta. Precisamente Yolanda estuvo hablando un poco al respecto sobre lo que se está gestando a nivel Latinoamérica con estos grupos ultraconservadores que han incorporado un concepto que en general no existe, pero existe para ellos, que es ideología de género, pero me imagino que lo han tomado a partir de lo que se llama igualdad de género, ¿no? Pero para ellos ideología de género es como el demonio que está ingresando a los hogares, ¿no? Es algo así. La verdad que cuando uno escucha a alguien hablar de estos grupos, son tan cerrados y hablan como todo es homosexualizar a los niños, todo es tan extremista que llama mucho la atención. Entonces, y al preguntarles de dónde sacan esos términos, de dónde sacan esos conceptos, pues no saben decirlo, ¿no? Entonces, ante este tipo de conceptos erróneos que tienen estos grupos, que lastimosamente convocan a muchas personas
de diferentes religiones, católicos, muy conservadores, cristianos, muchos grupos cristianos, y enmascarados en otro tipo de grupos, ¿no? Yo he visto marchas que originalmente supuestamente es antiabortos, ¿no? O pro vida, etcétera, que terminan enmascarando una homofobia, ¿no? Entonces van por supuestamente el objetivo es uno, pero enmascaran otros, ¿no? Tienen todo un sistema de reclamos ocultos, ¿no? Pero que se entienden, ¿no? Se entienden y de verdad que este tipo de grupos que no le hacen muy bien al Perú en general, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez están tomando más poder, ¿no? Más poder en el Congreso, en el gobierno como tal, y están siendo una traba para todos los avances que ya se han hecho a nivel normativo, a nivel de leyes, ¿no? A nivel del Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué hacer con estos grupos? Básicamente, yo creo que el tema de conocer bien los conceptos, estudiar a fondo, o sea, la parte científica, formativa de la ESI, entender los conceptos bien, valerse de los derechos, del principio de derechos, ¿no? Y entender bien todos los enfoques como tal de igualdad de género. Ojo, igualdad de género, no estamos hablando de ideología de género que de verdad no existe, existe para ellos, pero en el mundo académico no existe, ¿no? Hablar de igualdad de género, empoderarnos con el tema de derechos, es que no, nadie lo está inventando, existen los derechos humanos, existen los derechos sexuales y reproductivos, y eso es por lo que estamos luchando, ¿no? Estamos trabajando constantemente para que los y las niñas del Perú, ¿no? Tengan de verdad noción, entiendan cuáles son sus derechos, los respeten y los hagan respetar, ¿no? A lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que una de las formas de hacerle frente es mediante una clara postura que esté basada en la ciencia, que esté basada en conceptos académicos, ¿no? Que esté basada en derechos, que esté basada en principios de igualdad, ¿no? De género. Y bueno, digamos que para mí es lo primero que uno tiene que hacer desde cualquier ámbito en que uno esté, desde el ámbito familiar, desde el ámbito amical, desde el ámbito de comunidad, ¿no? Local, o desde el ámbito educativo como tal, ¿no? No sé si mis compañeras Yolanda o Elizabeth quieren aportar algo más. Supongo que sí, para poder aportar un poquito más a la respuesta. Sí, muchas gracias. Felicitaciones por la pregunta, me parece muy pertinente, muy interesante. Es una pregunta que todas y todos nos tendríamos que hacer, que todas y todos los ciudadanos, pero en particular aquellos que estamos vinculados a la educación y que tenemos la tarea de ser docentes. ¿Por qué surge este asunto, este movimiento de el tema que busca posicionar y busca cuestionar la importancia, el valor del enfoque de género con esta terminología de ideología de género que muy bien Luz ha dicho que no existe, que es una construcción de grupos antiderechos y conservadores? Miren, chicos y chicas, les recomiendo que vean un video bastante largo, pero que es un video de investigación, dura un poco más de 1 hora, de Jerónimo Centurión, que se llama Género bajo ataque. No sé si lo han visto con Luz, pero realmente les invito a que lo vean. Porque, ¿por qué están en contra de la igualdad entre las personas? Porque eso es lo que pregonan, ¿no? Creo que tienen que allí hacer un análisis mucho más amplio, un análisis un poco más sociológico y reconocer que, identificar, analizar que estos grupos tienen un pensamiento muy conservador y buscan la reproducción del sistema de desigualdades, ¿no? No quiero que suene esto como dirían ustedes, desarrollo, pero buscan que un mundo básicamente patriarcal, que está articulado a un sistema económico. Esto es bien importante, ¿no? Claro, un curso como ese no da para analizar por qué las desigualdades entre los géneros persisten en nuestras sociedades, ¿no? Y persisten porque están muy vinculados a un sistema sociopolítico
¿cierto? En que se organiza una sociedad, en que se organiza la economía, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, reconocer que las desigualdades de género, la división sexual del trabajo, el hecho de asignar a las mujeres el cuidado de la vida y el trabajo reproductivo en los hogares y los hombres al mundo más público, y naturalizar esta división sexual del trabajo es fundamental para que opere el sistema capitalista. Hay muchas investigaciones en género y género es una teoría de las ciencias sociales fundamental para la comprensión de las relaciones entre las personas, ¿no? Entonces, estas desigualdades de género son directamente, se relacionan directamente con un sistema económico, social, ¿no? La posibilidad de la maquinaria económica en un país se da por la naturalización, invisibilización del trabajo del cuidado. Piensen en la pandemia. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Ojalá, y digo ojalá porque no creo que haya sido así, nos haya servido para reconocer que el trabajo de casa es trabajo, que implica conocimiento, que implica esfuerzo, que sigue estando históricamente en las espaldas de las mujeres y que esto resta posibilidades a las mujeres. Pero sin ese trabajo, no hay presidente, no hay congresista, no hay vida, no se puede hacer nada. Ese trabajo es fundamental. Estar bien alimentados, estar sano en un espacio es fundamental, no es simplemente ser ama de casa. Y que ese trabajo tendría que ser distribuido y que tienen que haber políticas del cuidado. Y que el Estado tiene la responsabilidad de distribuir ese cuidado entre las diferentes personas en una sociedad, ¿no? Y que ese cuidado es una responsabilidad también de Estado y que no es naturalmente un asunto de las mujeres, porque tenemos que ser buenas madres, buenas hijas, ¿no? Cuidando siempre, si no tenemos hijos, hijas, a nuestros padres mayores o a las personas enfermas. Entonces, ahí les doy una pista. Las relaciones de género en una sociedad patriarcal están directamente relacionadas a un sistema socioeconómico, ¿sí? Y estas personas de Con mis hijos no te metas, que además surge en el Perú y se irradia a varios países en América Latina, que tiene una importante presencia en el 2016 y que su lucha primera fue contra el currículo, contra el diseño, con el currículo nacional de educación básica. En ese momento me parece que mi querida Elizabeth estaba en el ministerio o recientemente, pero estaba por ahí, que llegó hasta el Tribunal Constitucional, en fin, una pelea muy grande. Desde mi lectura y desde la lectura de muchos, asumen y toman de una manera inteligente y de lectura de la sociedad, una lectura bastante sociológica, que puede atemorizar a la gran mayoría de personas. Y lo que atemoriza a la gran mayoría de personas por los enormes prejuicios y estereotipos que tenemos ante la diversidad sexogenérica son las identidades no binarias, las identidades homosexuales. Y entonces levantan esta idea, que no tiene nada que ver, que es absolutamente falsa, de que educarse en igualdad de género va a homosexualizar a las personas. Y ustedes seguramente saben y han podido revisar en el curso, aunque sea un poquito, que esas identidades no se enseñan, digamos, o sea, una va descubriendo esa identidad a lo largo de su vida y probablemente con mucho mayor énfasis en la adolescencia, ¿no? No se enseña la homosexualidad. Lo que se enseña, como decía una de las ministras, es la homofobia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, comprender, como dice Luz, y ustedes van a ir a reconocer que uno de los congresistas que tenemos ahora es uno de los grandes líderes, este señor Rosas, que fue educado en una de las mejores universidades de Estados Unidos por grupos muy conservadores. Cuando hablo de conservadores es la derecha más antiderechos, porque hay una derecha liberal que defiende derechos. Estos grupos conservadores, no solamente en América Latina, en Estados Unidos, sino también en Europa. Miren lo que está pasando en Italia, miren quién ha ganado la presidencia, quién es la primer ministra en Italia, ¿no? Miren qué está pasando con Vox y qué está pasando en España, ¿no? Y desde nuestra lectura del movimiento de mujeres es una reacción de los grupos de poder de un sistema patriarcal. Por eso es bien importante comprender cómo opera un sistema patriarcal que no tiene que ver solamente con cómo ven a las mujeres y cómo ven a los hombres, sino que está asociado a un sistema socioeconómico frente al avance de derechos de las mujeres, ¿no?
frente al avance de las conquistas del movimiento de mujeres y de la diversidad sexogenérica. Hemos avanzado en desnaturalizar la violencia, ¿no? Eso que se consideraba propio del mundo privado, que nadie se tenía que meter allí, que nadie se tenía que meter en las relaciones entre los esposos, entre marido y mujer, que eso es de puertas cerradas y nadie se mete. Hemos avanzado a desnaturalizar, a llamar a eso un problema público de primer orden en el país, donde cada año hay más de 130 feminicidios, ¿no? Y donde hay una alta violación, situaciones de violencia sexual explícita a niñas y adolescentes y a mujeres en general. ¿Qué tenemos que hacer? Informarnos, y como docentes tenemos la importantísima tarea de trabajar educación sexual integral de manera transversal en la escuela, en términos de la organización institucional, en términos de los procesos pedagógicos y en términos de del propio clima institucional. La escuela tiene que ser una muestra en pequeño de convivencia democrática, en principio entre los propios maestros y maestras, ¿no? Romper con estereotipos que las maestras y maestros reproducimos en nuestras interacciones y que ustedes, queridos y queridas estudiantes, no pueden reproducir en su vida cotidiana en el aula, ¿no? Que cuando van a trabajar alguna actividad, todo lo que tiene que ver con acoger a las personas, con ambientar un lugar, sea una tarea que inmediatamente las mujeres realizamos. Tenemos que romper con esos mandatos que suelen ser tan comunes, pero romper también con mandatos, ustedes que son jóvenes, con nuestras relaciones de pareja, ¿no? Sean relaciones heterosexuales o no. Y yo espero que la universidad en la vida cotidiana pueda ser un espacio democrático de acoger, de no escandalización, de reconocimiento de las diversidades, de las identidades de las y los estudiantes mismos, ¿no? Y si no lo es, y en algún momento sucede lo contrario, creo que es bien importante que ustedes puedan levantar su voz. Entonces, transversalizar esto permanentemente en la escuela y en nuestra vida cotidiana. Nosotros tenemos que hacer pedagogía, que es el rol político de la educación, en donde nos encontremos cuando conversemos con nuestra familia, en nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestros amigos y amigas, en las aulas, en donde no tenemos una docente como Luz y que quizá también tiene un conjunto de estereotipos alrededor, y tener claro que el enfoque de género es una teoría de las ciencias sociales que viene fortaleciéndose desde hace varias décadas. Si bien es cierto, es más o menos reciente. En la década del 90 llega con un poco más de fuerza a nuestro país, y argumentar de manera muy clara, con solvencia teórica, pero también ciudadana política, el imperativo del enfoque de género para el desarrollo de una escuela democrática. No puede haber una escuela democrática, no una educación democrática, si no incorporo el enfoque de género, porque vivimos en un país homofóbico, machista, con violencia de género, con violencia sexual, con acoso permanente, con desigualdades entre hombres y mujeres, con mandatos fuertemente estereotipados que impiden que hombres y mujeres puedan vivir plenamente sus derechos, en especial las mujeres y la población de diversidad sexual y de género, ¿no? Entonces, este enfoque es importantísimo, así como es importantísimo el enfoque intercultural, un enfoque de educación antirracista. ¿Y por qué es importantísimo? Porque vivimos en una sociedad profundamente racista. Y el derecho a la educación no se va a cumplir plenamente, según lo que dice la ODS y todos los acuerdos internacionales, y también las normas que ahora tenemos y que están intentando cambiar. No vamos a tener una educación plenamente como derecho si vivimos con miedo, las niñas y mujeres, y las diversidades sexuales y de género, si vivimos en situaciones de desigualdad. Entonces tenemos que tener argumentos muy claros para combatir estas falsedades de estos grupos antiderechos y conservadores. Y muchas gracias, Yolanda, por tu respuesta. No sé si Elizabeth quiere comentarnos algo o agregar algo más. ¿Elizabeth? Discúlpame, Romy, mi señal ha estado pésima, se ha caído el Wi-Fi. Y recién
retomando. Me votó y vuelve a ingresar. Y ya no la escuché. No. Ok, no hay problema. Más bien, bueno, ya no nos queda tiempo para más. Hemos llegado al final de nuestro evento. Agradezco bastante a los ponentes que hemos tenido presentes, a Luz, a Yolanda, a Elizabeth, a Elías, a Esmeralda, también al público que asistente el día de hoy. Espero que el evento les haya servido demasiado, ¿no? Hablar el tema de educación sexual integral siempre va a ser importante, sobre todo para nuestra formación docente. Y me quiero quedar con la siguiente frase. El docente luchando, el docente que hace activismo también está enseñando. Y creo que ese es el mensaje que queda en esta ponencia y espero que les quede también. Sobre todo que vivimos en un país y también hay mucha resistencia con respecto a la educación sexual integral, ¿no? Entonces, acá nuestra tarea como docente es poder, una vez salir de la universidad, estar en las aulas, poder enseñar a los niños y niñas y adolescentes o al grupo de estudiantes que tenemos a cargo de un enfoque integral de educación sexual, ¿no? Y bueno, les quiero invitar para el evento de mañana, viernes, que para tratar sobre la enseñanza del inglés como lengua extranjera, oportunidades, enfoques y tendencias, que contará con especialistas destacados en el tema y será virtual vía Zoom a las 5 de la tarde. Y les recuerdo no seguirnos en nuestras redes sociales de la carrera de educación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.